¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué hora es? 10:02 minutos de este día frío, húmedo, ¿no? En Buenos Aires. Lindo día. Supongo que más K, menos K, más al centro, más a la izquierda, más a la derecha, todos podríamos convenir en que la gestión kirchnerista, desde sus orígenes, se caracterizó por una enorme capacidad de sorprender, incluso respecto de la tropa propia. Para bien o mal, ¿eh? No es un juicio de valor. Bueno, eso es lo que volvió a ocurrir esta semana, cuando la presidenta y su reducidísimo círculo íntimo resuelven guardar un secreto bajo 7 llaves. No hay nadie que pueda descubrirlo, nadie. Y nadie es nadie. Quien sostenga lo contrario miente a sabiendas. Por eso mismo, a su vez, cuando el velo se descorre, surge un sinfín de especulaciones, con pretensión de sesudas y concluyentes, que en realidad, mayoritariamente, son una forma de fugar hacia adelante para ocultar la imprevisión. Funcionan como el diario del lunes en general. Todos sabían, si no el resultado, que el partido iba a darse de tal o cual manera. Lo concreto, si es por esta semana, es que Neil Lagarré se enteró oficialmente de su desplazamiento unas pocas horas antes, muy pocas. Y el Chivo Rossi otro tanto, aunque alguna versión periodística, que no cambia el fondo, lo señala como informado desde enero en cuanto a su pase al Ejecutivo, pero sin precisiones sobre a cuál lugar del gabinete. Arturo Puricelli, el nuevo ministro de Seguridad, era el último hombre que algún fantasioso podía imaginar entronizado en un puesto de semejante exposición. Estaba en el ministerio irrelevante u ordenado, al que ahora despacharon a Rossi, y aún así atravesó tembladerales que, sea por su impericia, por las operaciones de prensa opositoras o por ambos motivos, le valieron la inquina de vastos o significativos sectores kirchneristas. Vamos, fue durante la administración de Puricelli que incautaron la fragata Libertad, que se hundió un buque de la Armada en Puerto Belgrano, habiendo afirmado el mismo Puricelli que se le caía la cara de vergüenza ante las consultas de Cristina sobre lo acontecido, y que la campaña antártica quedó sembrada de sospechas por el supuesto manejo irregular de mantenimiento y contrataciones. En función de estas impresiones y constataciones, los Ludovica Esquirru del diario del lunes extrajeron como conclusión que era obvio el apartamiento de Garré porque su estrella garantista había sucumbido frente al hiperkinético Sergio Berni, el número 2 del ministerio, que parece Mr. Músculo y que está confirmado como tal por Puricelli, en la presunción de que la sociedad necesita un todoterreno mediático como ese, capaz de mostrarse presente en cuanto hecho de inseguridad requiera respuestas reales o televisivas del gobierno. Concluyeron además que a Rossi le pasaron la factura por insistir con presentarse en la interna de Santa Fe, donde ya le fue mal, donde pisa y pisa fuerte, un cómico que juega para Macri, y donde el aparato del PJ y del Partido Socialista Gobernante requiere de lucha cuerpo a cuerpo. Que en verdad el ministro de Seguridad será Berni, también concluyen, porque, y esto es así en efecto, el kirchnerismo nunca dirime internas bilaterales, Garré-Berni, para el caso, ascendiendo explícitamente a uno de los contendores. Concluyeron que a Garré la enviaron a un exilio dorado,
de embajador ante un organismo como la OEA que, y esto también es veraz, el kirchnerismo no hace más que despreciar, y con razón, porque no es otra cosa que una subsede de los intereses de la Casa Blanca en la región. Concluyeron que la presidenta mostró a través de estas decisiones haber tomado nota de que se requieren gestos hasta demagógicos en torno de la seguridad. Bien, si acaso todo esto fuera cierto, siendo que de piso es verosímil, no lo sería menos otro grueso de conjeturas que van en sentido inverso. Una punta del ovillo es tomar un aspecto que exhibe en acuerdo unánime a todos los astrólogos del día después. A Rossi lo corrieron de la interna santafesina para preservarlo de una derrota segura y lo mandaron a un ministerio spa, digamos, donde suele no pasar nada y si pasa, seamos francos, no le preocupa mayormente a nadie. Con eso, en la especulación unísona o mayoritaria, lograrían que María Eugenia Bielsa, una figura con votos demostrados e imagen favorable indesmentibles, quede cortada sola en el complicadísimo distrito santafesino. Siguiendo por ahí, más tomar en cuenta que Rossi fue la espada que condujo al bloque del Frente para la Victoria en diputados con una convicción, con una oratoria que le reconocen inclusive sus adversarios. Y si fuera que a Rossi no solo están protegiéndolo de la batalla de Santa Fe, sino guardándolo para más adelante. Por ejemplo, dejemos de lado que si la intención fue exiliar a Rossi en defensa, estaríamos hablando de una medida moralmente muy injusta, condenatoria de uno de los tipos que más y mejor defendió al gobierno, siempre con la cabeza bien levantada. Hablamos de probabilística de los circulantes, ¿sí? Y por favor que no se tome a especulaciones como estas cual datos llenos de certeza, ni mucho menos. Sí estamos diciendo que, de acuerdo con aquella capacidad de sorpresa de que el kirchnerismo hace gala demostrada, pensar exactamente al revés de lo que el periodismo opositor menea y opera, es plausible de atención. De facto, insistimos, la reacción de los cadetes corporativos ante los cambios ministeriales fue quedar absortos y transformarse en los Macho Paredes una vez que concluyeron los tiros desde el punto del penal. En cualquier hipótesis, Cristina los desorienta. Sin contar, ya que estamos con la impresionante manifestación del sábado pasado en su apoyo. Y dispone a favor con los, qué palabra esta, lejana, tarambanas, seamos descriptivamente infantiles, que son sus oponentes. José Manuel de la Sota, el gobernador que tras su victoria provinciana de hace un par de años fijó la cordobesidad como utopía restauradora, y el mismo que viene fotografiándose con el alcalde porteño en aras de una alianza coherente, como no, acaba de decir que si tuviese que elegir entre Cristina y Macri votaría en blanco. Oigan. El PRO se prepara para el lanzamiento de Michetti y aparta la posibilidad de un convenio con Labaña, dicho sea de paso, es título hoy, que Labaña dio por cerradas las negociaciones con Macri. El Frente Amplio Progresista se fragmentó en 3 mendrugos que agotan de solo leerlos. Unos con una parte del socialismo y Stolbizer, Mascarrió y Solanas. Otros con Libres del Sur, que en las cuentas masivas no se sabe quiénes son, con el ínclito Pratgay y uno de los 3 pedazos en que están divididos los radicales. Y Claudio Lozano, que quedó articulado con los que fugaron de Pino por su alianza con Carrió y los trotskistas del MST, o algo así.
La coalición cívica se dividió en dos, por lo de Pino con la pitoniza, y el PRO, para volver, se saca esas fotos con un mandatario provincial que dice que no lo votaría. Más el despelote que se armó en Entre Ríos porque el candidato del espacio sería uno de los mellizos de Angeli y el pedazo de la UCR que reporta a Macri no quiere saber nada. Bueno. Con una comedia de irresponsabilidad opositora de este tamaño, suena lógico que el áspero discurso de Cristina, el jueves antes de ayer, se haya prestado a más de una interpretación. La consensuada es que se lo endilgó a Scioli, quien estaba a su lado, y es natural. Las frases de la jefa de Estado lo corroborarían. Voy a leer textual. Cuando tuvimos la desgracia de La Plata no se me ocurrió hacerme la estúpida como hacen otros que nunca ponen la cara. Imagínense a este tipo de dirigentes frente a corporaciones como las que ya sabemos, el Fondo Monetario, la restauración de la deuda, trabajando por los trabajadores o los jubilados. Olvídense. Me voy a seguir haciendo cargo de los problemas del país pese a que no me defiendan algunos dirigentes. Cuando vos no haces nada, o cuando no tocas los intereses de las corporaciones, no hablan de vos. Cuídense mucho de esos a los que parece ser que nada los toca, ni nada les llega. Todo esto que acabo de leer es Cristina textual. Y con el primer mandatario bonaerense ocupando silla contigua, no cabrían dudas sobre el destinatario de las estocadas. Pero a la par, podría haber sido Sergio Massa, ¿o no? Fue el propio intendente de Tigre quien ha declarado en estos días que no sabe por qué le piden a él las definiciones que no abrevian los demás. ¿Y por qué no hubieran podido ser Macri, de Narváez o cualquiera de esos opositores que se especializan en recitados escolares? Está bien, fue Scioli el receptor. Pero objetivamente, los sablazos presidenciales son adjudicables más allá del gobernador, ¿se entiende? Lo que interesa sobremanera no son las intrigas de Palacio, sino lo global de la visión política. Entonces, amigos o enemigos de la marcha presidencial, enfurecidos en más o en menos con las andanadas mediáticas por el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empresarios afines, creyentes en más o en menos de las acusaciones paridas por corporaciones enfrentadas al gobierno salvajemente, la media debería ser que la corrupción institucional cero no existió, ni existe, ni existirá. Y que frente a medidas de cambios ministeriales y discursos presidenciales, como los de esta semana, no hay una única disquisición. La verdad es que desde un posicionamiento progre, que saquen a Garré y a Rossi provoca un ruido incómodo. Muy incómodo. Pero también es cierto que ese impacto, mediáticamente estimulado, más vale, relegó que la enojada alocución presidencial se centró en exigir definiciones a quienes no terminan de definirse nunca. Visto por la positiva, la clave, antes o a la par de los cambios ministeriales, pasaría por haber avisado que ni se les ocurre intentar ganarle a la derecha con candidatos de la derecha. Que así sea.